Pues buenas noches, hermanos, hermanas, a todos los jóvenes, señoritas que están aquí reunidos. Vamos a seguir meditando en la palabra de nuestro Dios a través del pasaje que leímos hace un momento en el libro de los Hechos, capítulo 3. Ahora vamos a continuar del versículo 11 en adelante. Sin embargo, déjenme compartir algo. En una ocasión, una persona, un hermano de la iglesia, empezó a conversar con un grupo también de varones y les decía: ¿cómo me gustaría ser como mi vecino de enfrente? ¿Cómo me gustaría ser como él, que aunque no es cristiano, es muy buena persona? Que aunque no va a la iglesia porque no es una persona nacida de nuevo, es muy generosa, es muy hospitalario. Realmente él está dispuesto a ayudar no solamente a sus vecinos, sino está dispuesto a ayudar a cualquier persona en cualquier momento y en cualquier situación o circunstancia que se encuentre. Tiene un corazón grande. Y yo pienso, dice el hermano, que si él llegara a venir a los pies de Cristo, seguramente sí se va a ir al cielo. Cuando escuchamos este tipo de expresiones, lo único que puedo entender es: el problema no es el vecino. El problema es el hermano de la iglesia que no ha entendido lo que dice la Escritura. Porque la Escritura dice que no hay personas buenas en el mundo. La Escritura dice que no hay personas buenas. Todos somos pecadores. Todos, a través de la desobediencia de Adán y Eva, en Génesis capítulo 3, ese pecado se nos imputó a toda la raza humana. Por lo tanto, ha sido nuestra vida una vida de corrupción. Todo ese pecado se ha imputado a nosotros. Así que nosotros no somos buenos. La palabra de Dios, a través del salmista, nos dice que no existe ninguna persona buena ni justa. Todos nosotros somos pecadores. Y cuando leemos nosotros en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas. Y como nosotros teníamos una vida descarriada, una vida sin rumbo, sin dirección, una vida llena de maldad, una vida llena de pecado, por eso, en el gran amor de Dios, decidió enviar a su Hijo unigénito para que Él fuera ese sacrificio perfecto que la humanidad necesita para que pueda tener remisión de sus pecados. Y esto que dice Isaías, cuando nos relata acerca del sufrimiento del Hijo de Dios, lo que está también plasmando y diciéndonos a nosotros es justamente el Evangelio. Y este Evangelio de la obra salvífica de Cristo deberá ser predicado a todas las naciones en todo el mundo, y que todo ser humano sepa que Cristo es el único Redentor, que Cristo es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por eso que cuando nosotros leemos el libro de Hechos capítulo 3, después de haber hablado el día de ayer acerca del milagro de la sanidad del cojo y de haber visto entonces un arrepentimiento y el recibir de la gracia también de Dios, vemos ahora otro acontecimiento importante. Ahora sí, lo que sigue diciendo del versículo 11 al versículo 26 es justamente esa oportunidad que los apóstoles tuvieron para poder dar a conocer el Evangelio tan simple, tan sencillo, pero tan fuerte al mismo tiempo. Así que lo que nosotros notamos, amados hermanos, en primer lugar, es la importancia de predicar el Evangelio. Cuando ya se había hecho el milagro con el cojo, dice la Escritura, todo el pueblo estaba asombrado, todo el pueblo estaba atónito y todo el pueblo
llegó hacia el pórtico que se llama de Salomón y querían ver a Pedro, querían ver a Juan, estaban asombrados de lo que estaba pasando, estaban asombrados de ese milagro. Y entonces Pedro y Juan, viendo esto, Pedro, que era el más atrevido, el más aventado, el más arriesgado, les pregunta: ¿por qué se maravillan de que el cojo camine? ¿Por qué se maravillan de las cosas que están enfrente de ustedes? ¿Y por qué vienen a nosotros como si nosotros tuviésemos ese poder mágico para sanar a la gente? O sea, el milagro ocurrió, pero esto no significa que ustedes tengan que venir o tengan que traerme otros enfermos para que nosotros los curemos. Nosotros no curamos a los enfermos. Realmente el cojo fue sanado, no porque nosotros seamos excelentes personas, no porque nosotros seamos hombres superpoderosos o tengamos algo sobrenatural, sino que el cojo fue sanado solamente por la obra del Espíritu Santo. Así que nosotros no tenemos ningún mérito en el milagro que ustedes acaban de ver. Nosotros no tenemos ningún mérito en lo que está pasando. Pero sí tenemos algo que decirles. Sí tengo algo, dice Pedro, que nosotros queremos compartir y que este cojo también entendió y del cual él también está disfrutando, está gozando y está clamando a Dios. Y esto que quiero compartirles, dice Pedro, es lo siguiente. Quiero compartirles acerca de ese hombre que vivió entre nosotros y que ustedes no lo quisieron recibir. Quiero hablarles de este hombre a quien el Señor mismo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, este Dios de nuestros padres, ha glorificado. Este hombre que se llama Jesús hoy en día ha ascendido a su trono, ha regresado a su reino y está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero ¿saben una cosa? Este hombre llamado Jesús es el mismo a quien ustedes entregaron a Pilatos, negaste que sea el Señor Jesucristo y entonces lo llevaste a la muerte. Sin embargo, cuando la palabra de Dios está hablando en este sentido, está diciendo: tú mandaste a matar a Jesucristo. Tú pediste que Jesús fuese a la cruz y que soltaran a un criminal llamado Barrabás. Ustedes, pueblo, son los que teniendo al Mesías enfrente, teniendo al Salvador del mundo, lo rechazaste, lo negaste, pero es entendible. Porque lo hiciste por tu ignorancia. Porque lo hiciste porque tenías un corazón que estaba entenebrecido por el pecado y no te permitía ver realmente a la persona de Cristo, quien viene a darte a ti el perdón y la salvación. Pero esto no es excusa de cómo llevas tu vida. El hecho de que hayas negado a Cristo no quiere decir que las cosas lo hayas hecho bien. Tú negaste, dice Pedro, al santo y al justo y pediste que en lugar de él se les regresara o se pusiera en libertad a un homicida y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual, dicen los apóstoles, nosotros somos testigos. Había un grupo, en tipo los judíos, los saduceos, que no creían en la resurrección. Y cuando Pedro y Juan hablan al pueblo y les dicen que ellos fueron testigos de que el Señor Jesucristo fue resucitado de los muertos, eso era una bomba impresionante para la gente, porque no estaban dispuestos a escuchar este tipo de enseñanzas, porque no las creían y no las aceptaban. Hasta este momento o hasta este punto, ¿qué podemos entender nosotros de lo que dice la palabra de Dios? Podemos entender que aunque Cristo ya vino, que aunque Cristo ya murió, que aunque Cristo ya resucitó y ascendió a los cielos, el mundo hoy en día sigue viviendo en su vida de pecado. Que muchas personas siguen teniendo ese corazón duro
Ese corazón que no permite ver la luz del evangelio que puede cambiar y transformar sus vidas. Están siendo sujetos y están siendo moldeados por el mundo, pero no están siendo moldeados por Dios, porque lo que menos quieren es saber de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos capítulo 12, no tomen la forma de este mundo, sino transformaos en vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero el ser humano que todavía no tiene a Cristo en su corazón no quiere saber cuál es esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está viviendo sus deseos personales, está viviendo sus deseos que les van a satisfacer en su vida. Y quizá muchas veces, amado hermano, amada hermana, usted ha escuchado que la gente dice, es que yo quiero buscar por mí mismo ser feliz. Es que yo quiero la felicidad. Es que yo merezco ser feliz. Y yo tengo que buscar entonces dónde lo voy a encontrar. Amados, la felicidad no te la va a dar el mundo. La felicidad que tú esperas o que tú buscas no te la va a dar lo que la sociedad te dice que es bueno para ti. La verdadera felicidad solamente la puedes encontrar si Cristo está en tu vida. Él realmente es la felicidad para nosotros. Lo que el mundo te ofrece es temporal. Lo que el mundo te está diciendo que es bueno, pero que Dios te dice que no lo es solo para que te diviertas, te emociones de manera temporal, pero al final es un camino que te va a llevar y te está llevando a la perdición. En otras palabras, te está llevando a la condenación eterna. Por eso, nosotros decimos, ¿verdad? Que lo que vemos en la palabra de Dios, que el camino que conduce a la perdición es un camino muy ancho. Es como si fuese una gran avenida de 4 carriles, en donde mucha gente puede caminar. Pero el camino que te lleva a la vida eterna es un camino muy angosto, ciertamente con dificultades que el Señor te ayuda a sobrellevar, pero es un camino muy angosto en donde muy pocos pueden entrar y caminar en él. Así que en esta noche, si usted está viviendo una vida que no le agrada a Dios, yo te invito a que realmente reflexiones que esa vida que llevas no te va a dar la felicidad que buscas. Ten un encuentro personal con Cristo y eso te va a hacer muy dichoso, muy dichosa y muy feliz. Pero la Escritura sigue diciendo, está bien, hermanos, así que sé que por ignorancia habéis hecho lo que hiciste, al igual que vuestros gobernantes ignoraron todo. Pero hay algo importante. Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Lo que Cristo padeció no es algo que a Dios se le haya salido de control. El sufrimiento de Cristo no es algo que no estaba planeado, no es un plan B, o no fue un plan que el Señor dijo, ¿y ahora qué hago? Esto se me está saliendo de las manos y tengo que ver qué hacer. No, el sufrimiento de Cristo ya estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. El consejo divino había determinado que como el hombre iba a pecar, era necesario que un hombre perfecto satisfaga la justicia de Dios. Y ese hombre perfecto sobre la tierra no existe. Por lo tanto, Jesús decidió venir al mundo por voluntad propia. Decidió venir a humillarse. La encarnación de Cristo, el hecho de que el Señor Jesucristo se formara en el vientre de María, es parte de la humillación que Él tuvo que pasar, aun siendo el Rey de Reyes. Sin embargo, el plan redentor fue un plan perfecto. Todo salió tal y como Dios lo había determinado. Y hay
después lo que dice el versículo 19 del capítulo 3, que es lo que quiero dejar en sus mentes muy claro. Si ya sabes que Jesucristo es el único que puede perdonar tus pecados, entonces, dicen los apóstoles aquí, sobre todo Pedro, que es el que estaba predicando, así que, dice Pedro, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y estas palabras, hermanos, son las mismas palabras que el Señor tiene para nosotros esta noche. Arrepentíos y convertíos. Y si alguien puede pensar, pero ¿de qué me voy a arrepentir si yo no he hecho cosas malas? Bueno, puedes pensar que no has hecho cosas malas, pero como todavía no tienes un corazón regenerado, todo lo que haces es ofensa para Dios. Todo lo que haces transgrede la ley de Dios. Todo lo que haces ofende a Cristo por tus acciones, porque salen de un corazón no regenerado. Así que si tú no tienes un encuentro personal con Cristo, pero eres capaz de dar una limosna a alguien, esa limosna Dios no lo acepta. Porque está surgiendo de un corazón que no ha sido transformado y porque esa acción no está glorificando a Dios. Por eso la Escritura dice, arrepiéntete. ¿De qué te vas a arrepentir? De tu condición pecaminosa. Entender que en pecado nos concibió nuestras madres y que en pecado yo vine al mundo, pero que ese pecado fue a causa de la transgresión de nuestros primeros padres en el huerto del Edén, y que ese pecado me puede ser perdonado a mí solamente a través del sacrificio de Cristo. Alguien preguntó en alguna ocasión, ¿pero será que ese sacrificio de Cristo en la cruz, esa sangre que derramó en la cruz, puede perdonar el pecado de todo el mundo? Por supuesto que sí. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es suficiente para salvar a todos los pecadores, a todo el ser humano. Pero hay una verdad detrás de esto. Que aunque esa sangre es suficiente para salvar y perdonar a todos los pecadores, solo es efectivo ese perdón en la vida de los que son sus escogidos. No quiere decir que el Cristo vino a morir por todos. Cristo vino a morir por los que son suyos. Y muchos de los que son suyos hoy en día viven en el mundo, en tinieblas, viviendo en su vida de pecado, y son esos los que tenemos que alcanzar con el Evangelio de Cristo. Y esa es la labor que el Señor ha puesto como privilegio de su pueblo, de su iglesia. Y luego dice que no solamente debes arrepentirte, sino debes convertirte, o sea, venir a los pies de Cristo. ¿Convertirme en qué? El ser humano por sí solo no se puede convertir. Nosotros no podemos convertir a nadie, pero el Espíritu Santo sí te puede convertir. ¿En qué te va a convertir? En una nueva criatura. Y como nueva criatura, vas a tener ahora sí el entendimiento de esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Como una nueva criatura, vas a desear cada día más las cosas del Señor. Como nueva criatura vas a desear conocerlo más, porque cada vez que el Hijo de Dios conoce a su Señor, a su Salvador, y la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, lo vas a amar cada vez más. Y vas a estar gozoso, gozosa de poder servir al Señor todos los días de tu vida. Ya no vas a estar oprimido por el pecado. Ya no vas a tener las ataduras del pecado que te impiden realmente tener esa libertad en Cristo. Mientras no hayas entregado tu vida a Cristo, eres esclavo del pecado y estás siendo gobernado por Satanás. Pero Cristo es el único que puede romper esas cadenas que te atan a esa vida de pecado.
Y es el único que puede darte a ti esa libertad en Él. Y cuando hablo de libertad, no estoy hablando de libertinaje. Libertad es caminar todos los días con Cristo, buscando que todo lo que hago glorifique a nuestro Señor. No es pensar de que como ya soy libre en Cristo, puedo hacer lo que sea en mi vida pecaminosa, porque como Él ha perdonado todos mis pecados, entonces gracias Señor, ahora puedo pecar con permiso. No, el Señor no dice eso. La libertad en Cristo te hace morir a tu vieja naturaleza, y cada día vas teniendo un nuevo nacimiento, por decirlo de alguna forma, en Cristo. Pero luego sigue diciendo la Escritura. Dice, ¿para qué vas a arrepentirte? ¿Para qué vas a convertirte? Para que vengan tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Si tú vienes a Cristo, el deseo en tu corazón va a ser: Jesús, ven pronto. Porque sabemos que si Jesús viene pronto, no solamente va a llevarnos con Él a la gloria, sino que Él va a redimir de una forma plena todo lo que fue afectado por el pecado. Y parte o todo lo que fue afectado por el pecado incluye también la creación. Así que cuando Cristo venga, es para llevar a su pueblo a disfrutar de esos cielos nuevos y tierra nueva. Va a redimir a toda la creación, porque por eso la Escritura dice que aún hoy en día la creación gime por su redención, porque fue afectada por el pecado. Así que Cristo viene a dar una vida para sus hijos plena, una vida deleitable, una vida que podamos gozar, y no va a ser un gozo y un deleite temporal, va a ser un gozo y un deleite eterno. Y yo no sé, eso es algo que tal vez ha pasado por mi mente y posiblemente por la mente de usted. ¿Qué va a pasar cuando estemos disfrutando de la eternidad con el Señor y empecemos a conocer? Porque realmente no conocemos físicamente ni a Moisés, ni a Noé, ni a David. Bueno, Adán no sé si lo logremos ubicar, a lo mejor sí. A la Eva, no sé. Pero yo no sé qué haríamos al estar juntos todos ahí en gloria. Y quizá estar sentados escuchando a la historia de Moisés para decirle: oye Moisés, ¿cómo fue posible que a tus 80 años guiaras a un pueblo? Hoy muchas veces a los 80 años ya no queremos hacer nada. Bueno, desde los 40 a lo mejor. Pero Moisés, 80 años que te dieron la orden para que te quites de Madián, para que te desaparezcas un ratito de tu suegro porque estabas viviendo muy cómodamente con él, y te vayas a sacar a mi pueblo. Y yo tenía, dice Dios, el propósito de que tú guiaras a mi pueblo por un corto tiempo. Porque realmente de la salida de Egipto hacia la tierra prometida, quizá no eran tantos días de camino. Pongámosle tal vez 40 días. Pero por la rebeldía del pueblo, Moisés, tuve que mandarlos vagando 40 años. Y da gracias, Moisés, de que el Señor te concedió 40 años más, así que moriste a los 120. Pero yo no sé qué haríamos nosotros en el cielo disfrutando otra vez esas historias de vida que los siervos de Dios tuvieron y que pudieran compartir con nosotros, que ya conocemos obviamente porque están inspirados por Dios y está puesto aquí en su palabra. Pero ¿cómo disfrutar toda la eternidad? ¿Quieres disfrutar la eternidad con Cristo? ¿Quieres estar presente en esa gran boda del Cordero cuando se case el esposo con la esposa, que es su iglesia? Cuando nosotros como iglesia nos estemos presentando para unirnos en matrimonio con el esposo, ataviados con esa vestidura blanca de lino fino, una tela que quizá no vamos a conseguir nunca aquí sobre la tierra.
y poder decir: aquí estamos. Una gran fiesta, una gran celebración, porque Cristo ahora sí estará juntamente con nosotros viviendo toda la eternidad. Sin embargo, el último versículo de Hechos 3 dice, el versículo 26. Bueno, al final del 25 dice: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es una promesa que Dios le dio a Abraham. Y termina diciendo el versículo 26: a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Cristo puede perdonarte cualquier pecado. No importa qué tan grave o escandaloso sea tu vida personal de pecado. No importa el estilo de vida que habías estado llevando durante todo este tiempo. No importa tal vez si te dejaste influir por el mundo y estás aceptando lo que al mundo le llama bueno, pero que Dios le llama malo. Lo que el mundo dice que es bueno y deleitable para ti, para Dios es pecado. Y a Él le ofende y Él no quiere eso para ti. Si tú estás viviendo mal delante de Dios, Él puede cambiar el rumbo de tu vida. Si tú estás pensando en lo que la sociedad está diciendo y te es más fácil creer en lo que la sociedad dice, déjame decirte que la sociedad actúa por su propia naturaleza pecaminosa y todo lo que hace no es para agradar a Dios, es para agradar a Él o a las personas que están envueltas en alguna situación o en algún movimiento en particular. Pero el Señor dice: yo puedo librarte de esas ataduras que hoy no te están permitiendo ver la luz de mi evangelio. Así que no importa la edad que tengas, no importa si eres una persona adulta, si eres una persona joven, no importa si eres un joven, una señorita, si sabes que estás viviendo mal delante de Dios, yo te invito a que te acerques a Cristo y tengas ese encuentro personal con Él para que Él te cambie, te transforme y haga de ti una nueva criatura para gloria suya. Pero te vuelvo a repetir, todo pecado Cristo te lo puede perdonar. El único pecado que Dios no va a perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y muchos piensan que la blasfemia contra el Espíritu Santo es que nosotros expresemos un insulto al Espíritu Santo. Ya insulté al Espíritu Santo, entonces eso me lo va a condenar Dios. No se está refiriendo a eso. No se está refiriendo en ese término de blasfemia a una mala palabra. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es otra cosa más que rechazar a Cristo, porque el Espíritu Santo es quien mueve los corazones de aquellos que escuchan el Evangelio y opera en ellos fe. Y si tú, sabiendo que Cristo es el Salvador, rechazas su evangelio y no quieres escuchar de Cristo y dices: Señor, tú no eres para mí, yo no quiero saber nada de ti, tu evangelio puede ser muy bueno, pero déjame vivir mi vida como quiera. Entonces, el rechazar a Jesucristo es el mayor insulto que puedes hacerle a Dios. Y eso no lo va a perdonar. Y eso no lo va a pasar por alto. Y por eso la Escritura habla de que todos aquellos que vamos a estar en el cielo con el Señor, disfrutando de esa vida eterna, será el pueblo remanente. Porque toda la gran multitud que no acepta a Cristo no estará en el cielo. Ya sabemos dónde van a estar. Y aunque suene muy fuerte o suene muy cruel para nosotros, estarán sufriendo la ira de Dios en el infierno. Ahora, como dijimos ayer, el Evangelio está presente.
Cada uno de nosotros es responsable de poder aceptar ese evangelio, de aceptar la gracia de Cristo o no hacerlo. La pregunta en esta noche para usted es: ¿a dónde quieres ir? ¿Con quién quieres vivir una eternidad? ¿Quieres vivir una eternidad con ese ángel que Dios mismo creó, más hermoso que todos los demás, llamado Lucifer, y que hoy lo conocemos como Satanás? ¿Quieres vivir con él? Entonces ni aceptes a Cristo. No cambies tu vida, sigue viviendo tu vida de pecado, haz lo que quieras con tu vida. Pero si realmente has entendido que Cristo puede cambiar tu vida, no te va a hacer las cosas más fácil, pero puede darte una nueva vida en Él. Si quieres aceptarlo y quieres realmente disfrutar una vida eterna, entonces acércate a Él. Pídele perdón por la vida que estás llevando. Pídele perdón porque vives en pecado. Y dile: Señor, aquí estoy, rendido o rendida a tus pies. No quiero seguir viviendo esta vida. Cámbiame, transfórmame. Esta noche quiero darte la oportunidad de poder acercarte a Cristo. Que si viniste aquí por primera vez, o si alguien te invitó, o todavía no sabías realmente que ibas a encontrar aquí, déjame decirte que independientemente de todas las actividades que podamos disfrutar, esta es tu oportunidad para que te encuentres con la persona más importante, que es Jesús. Si tú realmente quieres un cambio de vida, esta noche te invito a que lo hagas, a que vengas a los pies de Cristo. Inclina tus ojos y vamos a orar. Padre bendito, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es tan clara, Señor, que nos llama al arrepentimiento. Nos llama a una vida nueva. Nos llama a una vida que solo tú la puedes cambiar y transformar. Señor, si dentro de tu voluntad está que alguna persona en esta noche pueda haber entendido tu palabra y pueda reconocer que está viviendo una vida que no te agrada y que se siente también oprimida por el pecado, te pido, Señor, que obres en su corazón y que pueda con toda confianza y libertad decir: Señor, aquí estoy. Solo no puedo hacer las cosas. Solo no puedo cambiar. Es más, solo no deseo cambiar. Pero reconozco que tú puedes darme una nueva vida. Reconozco que tú eres el único quien puede llevarme a mí a una vida eterna, porque esa es tu promesa. Padre, te rogamos que si en esta noche hay alguien que desee tener ese encuentro personal contigo, tú lo muevas, lo levantes y que venga a ese encuentro al cual tú lo estás invitando para hacer. Mientras oramos, hermanos, quiero invitar a todos los demás hermanos en oración. Si hay alguien quien realmente desee aceptar a Cristo esta noche, o desee renovar su compromiso con Cristo porque ha entendido que no estaba haciendo las cosas correctas, mientras los hermanos oran en silencio, yo le pido a usted que se ponga de pie de manera libre, y voy a terminar la oración orando también por usted. No importa si eres joven o señorita. Si quieres aceptar a Cristo, que no te preocupe lo que vayan a decir de ti, que si te van a burlar o no. Recuerda que Jesús también pasó por eso y pasó cosas más graves. Pero si quieres realmente tener un encuentro personal con Cristo, te invito a que te pongas de pie, no que vengas aquí adelante. Desde tu lugar ponte de pie. Yo voy a orar por ti y Cristo va a hacer un cambio en tu corazón. No esperes más el tiempo. Nadie sabe qué va a pasar con nosotros. Nadie tiene una vida comprada.
Yo no sé si hoy estamos aquí y en un ratito más algo va a pasar y el Señor nos lleva directo a su gloria. No sé qué va a pasar mañana. No sabemos si vamos a vivir el próximo mes o si vamos a pasar todo este 2023. No sabemos qué va a suceder. Dios es el Señor de los tiempos, pero Él sí sabe qué va a pasar con nosotros. Pero no quiero que te vayas de este lugar, de este campamento, sin antes haber hecho la mejor decisión de tu vida. El decidir seguir a Cristo no es como decidir qué trabajo voy a tener o qué carrera voy a tener. Esas son cosas que podemos decidir en su momento. Pero esas carreras nos van a ayudar a nuestra vida profesional. Nuestros trabajos nos ayudan para buscar el sustento. Pero ni la universidad ni las carreras te van a dar una vida eterna. Cristo sí. ¿Y qué mejor? Tener una vida eterna asegurada con Cristo y disfrutar todo lo que Él nos da a través de nuestros trabajos, nuestra escuela y todo lo demás que tenemos como bendiciones todos los días. Los demás hermanos que están sentados en oración, sigamos orando, y voy a orar por cada uno de estos hermanos, de estas jóvenes y señoritas que se han puesto de pie, para que el Señor siga obrando en sus vidas y para que el Señor siga dándoles a ellos cada día más moldeamiento, para que cada día ellos sigan siendo hechos a la imagen de Jesucristo. Padre, en esta noche te damos gracias por este tiempo, Señor, de culto, por tu palabra expuesta. Te damos gracias por todo lo que haces y obras en nuestra vida. Pero no queremos terminar en esta noche sin antes, Señor, poder poner en tus manos la vida de cada uno de estos jóvenes, señoritas, hermanos y hermanas que se han puesto de pie. Quizá nosotros no podemos conocer sus nombres, quizá no podemos visualizar con claridad quiénes son, pero Señor, tú los estás viendo, tú los conoces, conoces sus corazones y sabes también, Señor, que ellos necesitan seguir siendo moldeados por ti. Bendice sus vidas, bendice a sus familias. Señor, si alguno de ellos no había entregado su vida a ti y esta noche lo está haciendo y lo desea hacer, acéptalo, toma su corazón y cámbialo. Tu palabra invita a cada uno de nosotros diciendo: dame, hijo mío, tu corazón. Y hoy hay muchos corazones que te están siendo entregados. Tómalos, cámbialos, ayúdalos, bendícelos, y que a través de sus vidas, Padre, tú sigas siendo glorificado. En tus manos los encomendamos y te agradecemos por estas decisiones que ellos han tomado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y podemos continuar con el orden de culto. De Dios, listos en una guerra espiritual, con armas poderosas de luz contra las fuerzas del mal. Tenemos puesta la armadura de Dios y espada de dos filos en las manos, con autoridad en el nombre de Jesús contra las fuerzas del mal. Somos el ejército de Dios, listos en una guerra espiritual, con armas poderosas de luz contra las fuerzas del mal. Tenemos puesta la armadura de Dios y espada de dos filos en las manos, con autoridad